Ayer fueron presentadas cifras que corresponden a un estudio, al estudio del monitoreo de cultivos de la coca, gestión 2013 en el país. Para muchos los datos nos sorprenden, para otros son datos halagüeños. En todo caso, al estilo de Todo a Pulmón, queremos ahora presentar al representante de Naciones Unidas en contra de la droga y el delito, el señor Antonio de Leo, para poder conversar con él a propósito de lo que ha sido el hallazgo de datos importantes y la proyección e interpretación que se puede hacer. Señor de Leo, muy buenas noches, bienvenido a Todo a Pulmón. Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. La evaluación general nos marca un descenso en los cultivos de coca en territorio nacional. Se habla de un menos 9%. Así es, en el 2013 se logró alcanzar una superficie de cultivos con coca de 23.000 hectáreas, lo que representa una reducción del 9% en comparación al 2012. Se trata de un resultado importante también porque representa la confirmación de una tendencia negativa de reducción que empezó en el 2011. Entonces, por tercer año consecutivo se da una reducción de la superficie cultivada con coca en el país. Entre el 2010 y el 2013 se redujo la superficie cultivada con coca de 8.000 hectáreas, de un 26% de lo que se tenía en el 2010. Ayer el presidente, cuando se hacía esta presentación de los datos en la Cancillería, decía: yo dudo de los registros anteriores. Ustedes en el informe que presentan hacen una relación de las cifras que se tenía de hectáreas de coca a lo largo de los años. Cuando uno se refiere a la gestión 2001, 2002, se encuentra que se estaba entre las 24.000 y 25.000 hectáreas. El tema de la fiabilidad de los datos es muy importante. ¿Por qué debemos creer a estos datos que nos proporciona Naciones Unidas? De principio uno dice, Naciones Unidas está haciendo un estudio serio. Así es, porque es una organización internacional que tiene experiencia y experticia en este sector. Este informe de monitoreo de los cultivos de coca es parte de un programa global de monitoreo de los cultivos ilícitos. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está llevando a cabo monitoreos de cultivos ilícitos en 7 países en el mundo, 3 en América del Sur, por lo que atañe los cultivos de coca, Perú, Bolivia y Colombia, México, amapola y cannabis, y Afganistán, cannabis y amapola, y también Laos y Myanmar con los cultivos de amapola. Se trata de una metodología muy sólida, muy consolidada. ¿Que tiene qué bases? ¿Lo satelital? La revisión in situ? Sí, se utilizan imágenes satelitales de alta resolución. Aquí podemos también ver este pequeño recuadro. Y es la metodología para la cuantificación de los cultivos de coca. Aquí, sobre todo en Bolivia, se utilizan imágenes satelitales de alta resolución. ¿Qué significa la alta resolución? Para mí es importante que se entienda esto porque son datos que marcan un área muy sensible. Son imágenes que pueden llegar hasta una precisión de 3 metros desde el suelo. Ya. Entonces son imágenes satelitales de alta resolución, así se llaman en el lenguaje técnico. Se utilizan algunas claves de interpretación y luego se llevan a cabo misiones de verificación de campo y misiones de verificación aéreas. Y se cruza la información, se utilizan también información con los puntos de racionalización. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si se conoce la información sobre algunas hectáreas erradicadas en unas comunidades de unos municipios, por ejemplo, de los Yungas de La Paz, para dar un ejemplo. Entonces, se verifica, no, más que verificar, se utiliza esa información para hacer el análisis de gabinete y también comparar la producción, digamos, la superficie cultivada con coca en el año anterior con la del año en curso. Es una metodología muy sólida que aquí en Bolivia llevamos desde el 2003. Perfeccionándola.
no perfeccionándola. Llevamos, digamos, desde el 2003 estamos llevando a cabo el informe anual de monitoreo de los cultivos de coca. Esta es una metodología que se ha desarrollado a nivel de nuestra sede central. La Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Delitos tiene su sede central en Viena, en Austria, y está coordinada por un equipo de alto nivel en Viena que coordina el programa global de los cultivos ilícitos y también el trabajo que se hace aquí en Bolivia. El presidente decía ayer, yo dudo de estos datos porque incluso cuantificaban canchas de fútbol como áreas erradicadas. Y ahí uno decía cuán fiables eran los datos de antes, cuán fiables son los datos de hoy, y en función a ello es que era este cuestionamiento o esta averiguación en torno a la metodología. ¿Se establece también algún rescate de información oficial que proporciona el gobierno de cada lugar? Sí, pero antes de eso, permítame aclarar que el presidente en sus declaraciones ayer se refería a los datos anteriores al 2013. Claro, hablaba del 2002, decía 2002. El informe del 2002, del 2001. Sí, que se refería a informes anteriores a lo de la UNODC. La información que se utiliza también para la producción de ese informe incluye, por ejemplo, los puntos de racionalización que se llaman, digamos, las áreas que son las áreas de erradicación que el gobierno lleva a cabo cada año, ¿no? Y también se utiliza información y se publica información producida por DICOIN, por ejemplo, por lo que se refiere a la comercialización de la hoja de coca en los mercados autorizados, y también se utiliza información de DICOIN por lo que se refiere a los precios promedio de la hoja de coca en los mercados autorizados. Dentro de lo que es este proceso de erradicación que está dando estos resultados según los informes oficiales que ustedes presentan, me gustaría que usted haga una evaluación sobre el tema del autocontrol. Porque pareciese, según los datos que ustedes han proporcionado en áreas protegidas, sobre todo en el área del trópico de Cochabamba, que el autocontrol funciona. Está, si usted quiere, eliminando hectáreas de cultivo dentro de las áreas protegidas. ¿O me equivoco? Las reducciones de las superficies cultivadas con coca en Bolivia en los últimos 3 años se acompañan de incrementos en los esfuerzos, en los resultados de la erradicación y de la racionalización. Hay una relación inversamente proporcional. La reducción de los cultivos de coca, por lo tanto, se debe a la erradicación, a la racionalización y a lo que se llama el control social. O sea, la participación de las organizaciones de los cultivadores en la Estrategia Nacional de Reducción de los Cultivos Excedentarios o los cultivos ilícitos. La política del caldo de coca en algunos casos, pero se trata en realidad de autorregulación y de disminución voluntaria en las varias áreas, en las 2 áreas principales del país, o sea, los Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba, donde las organizaciones sociales participan como actores importantes en la reducción de los cultivos ilícitos o excedentarios. ¿Qué pasa en la zona de Apolo, en el departamento de La Paz? Que es otra de las áreas que ustedes monitorean, porque son 3 básicamente. Sí, permítame concluir diciendo que la práctica del control social es una práctica muy novedosa, que esperamos que se documente bien y se presente también a la comunidad internacional, porque nuestra oficina de Naciones Unidas sostiene que se trata de una práctica no solamente novedosa, pero que puede ser también de inspiración, puede servir de inspiración para otros países que también están, digamos, tienen el desafío de la reducción de los cultivos ilícitos. Aquí el control social está en los últimos, si miramos por ejemplo los últimos 3 años de monitoreo, 2011, 12 y 13, se ve una reducción y también una serie de, digamos, una reducción debida también a
a una política de diálogo, de participación, de reducción sustancial de los conflictos. Si, por ejemplo, consideramos el año pasado, hubo con la excepción de los hechos lamentables de Apolo, pero toda esa reducción se dio a través de un diálogo, de una participación, y de una política que respeta en realidad los derechos humanos también de los cultivadores. No, es importante mencionar el tema de el autocontrol, porque en función a ello pareciera se están propiciando estos resultados. Hablemos por favor de Apolo. De pronto en una región muy alejada, sin servicios, sin presencia del Estado, pero los hechos que se han registrado en Apolo están mostrando que hay un despegue del área económica, quién sabe propiciada por el narcotráfico. El informe de monitoreo de los cultivos de coca, gestión 2013, registra una reducción de la superficie cultivada con coca en todas las provincias del norte de La Paz, de 320 hectáreas a 230 hectáreas. Eso representa una reducción del 28%. Entonces, y eso se ha dado sobre todo gracias a esfuerzos de erradicación por parte del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, y hubo diálogo en la mayoría de los casos, y los hechos de Apolo del año pasado todavía siguen bajo investigación. Tendremos que esperar los resultados de esa investigación. Ayer el viceministro Cáceres era consultado por los medios de comunicación y se le preguntaba en torno a unas cifras que aparecen en este informe. Un 47% de la hoja de coca que se iría, él dice, a un mercado ilícito. ¿El mercado ilícito es contrabando, es narcotráfico? ¿Qué es? Si podemos mostrar esta lámina. El informe del monitoreo de los cultivos de coca parte de, digamos, identificar la superficie cultivada con coca, también estima la producción potencial de la hoja de coca secada al sol en el país. La producción total para el 2013 se estimó en 36.300 toneladas métricas. Ahora, los datos de DICOIN nos dicen que durante el mismo año, en los 2 mercados autorizados del país, se comercializaron 19.149 toneladas métricas de hoja de coca secada al sol, lo que equivale al 53% de la producción total, ¿no? Si restamos a la producción total lo que se ha comercializado en los mercados autorizados, nos quedan 17.194 toneladas métricas, que equivale al 47% de la producción total. Ahora, el desvío de la hoja de coca a fines, digamos, ilícitos, el narcotráfico, es una preocupación no solamente del Estado Plurinacional de Bolivia, pero también de la comunidad internacional. La cuantificación de ese desvío necesita más investigaciones. Lo que se sabe ahora es lo que pasa por los mercados autorizados. Que son 2, es Villa Fátima y Sacaba. Correcto. Y sobre eso también podríamos añadir, siempre utilizando este cuadro, un dato muy importante es que del total de la cantidad de hoja de coca secada al sol comercializada en los 2 mercados, el 93% se comercializó en el mercado de Villa Fátima, que es el mercado donde se comercializa la hoja de coca de los Yungas de La Paz, mientras solamente un 7% se ha comercializado en el mercado de Sacaba, donde se comercializa la coca que se produce en el trópico. Del 53% legal reconocido. Así es. Este 53%, el 93% se comercializó en Villa Fátima, hoja de coca producida en los Yungas de La Paz, solamente el 7% en Sacaba. Ahora, ¿se puede entrar a un debate más profundo, a una búsqueda más profunda en torno a los datos que se están mencionando en este momento? Porque solamente un 7% pasa por Sacaba, en fin. Pero a mí me gustaría aprovechar su presencia para rescatar unas declaraciones que ha hecho usted hoy, cuando en Radio Patria Nueva ha señalado que la ley 1008 es una ley caduca.
Le propongo algo, vámonos a corte ahora, luego al retorno seguimos conversando con quien es el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNOC, Antonio de Leo, para hablar de esto, la ley 1008. ¿Se la debe ajustar? ¿Cómo? ¿Se está trabajando en ello? ¿No? ¿En qué medida un organismo internacional puede dar aportes para que se revise esta norma? Pausa en Todo Pulmón. En 1988 se promulga la ley 1008, una ley considerada draconiana, una ley que iba en su momento contra todo sentido humanitario y una ley en la que tenías que demostrar que eras inocente, muchas veces estando en cárcel. Hubo muchos cuestionamientos, lo cierto es que la norma se ha mantenido por una serie de razones. Esa norma establecía que el tope de cultivos de coca en la zona tradicional de los Yungas podía llegar a alcanzar 12.000 hectáreas. Luego, estamos hablando del periodo de gobierno de Carlos Mesa, se hace un ajuste y se habla de 7.100 hectáreas permitidas para cultivo de coca dentro del Chapare, zona no tradicional. Muchos recordaremos todas las movilizaciones que se registraron en ese tiempo. Haciendo una aritmética simple, estaríamos hablando de 19.100 hectáreas de droga, de coca en todo caso. Dentro de esto, cito estas cifras, porque usted hoy en una entrevista que concedió a Radio Patria Nueva, habla de la necesidad de hacer ajustes a la ley 1008, ¿la considera obsoleta? Así es, la ley 1008 es una ley que habla de una Bolivia que no existe ya. En aquel entonces se estableció que las hectáreas de cultivos de cocas legales, como usted recordaba, tendrían que ser 12.000, pero sin ningún estudio sobre las necesidades, digamos, a nivel nacional, en fin. Muchas cosas han pasado desde el 1988 hasta hoy en día. Tal vez una de las más importantes es el reconocimiento a nivel internacional de la hoja de coca, de la cuyico en Bolivia, del uso de la hoja de coca por fines medicinales también y tradicionales. También hay la práctica del control social, como recordábamos antes, que podría ser interesante abordar. En fin, el año pasado el gobierno del Estado Plurinacional presentó los resultados del estudio integral de la demanda legal de la hoja de coca y habló de la necesidad de 20.000 toneladas métricas de hoja de coca secada al sol para satisfacer la demanda interna, nacional, ¿no? Todo eso y mucho más, también todas las dimensiones que usted recordaba de la justicia criminal, yo creo que son un llamado para... Con la ley 1008 eras culpable hasta que demuestres tu inocencia. Así es, ¿verdad? Así es. En fin, yo creo que es tiempo de pensar de manera seria a una revisión de esta ley que pueda incorporar, digamos, las necesidades nacionales para satisfacer el consumo legal de la hoja de coca y también revisar algunas buenas prácticas a nivel internacional, lecciones aprendidas que pueden ser de interés por parte de... Usted dice hay que sacar de la cárcel a los... o puntualiza que muchas cárceles del país están abarrotadas de gente que se dedica al microtráfico. Usted dice que se tiene que generar una norma específica para el microtráfico. Los convenios de fiscalización de drogas internacionales son 3 y ya a partir del primero, lo que se llama la Convención Única, se destaca la necesidad de dar oportunidades de tratamiento a los drogadictos. Se destaca la importancia de las alternativas también al encarcelamiento. Entonces, no solamente en Bolivia, en muchas partes del mundo,
lamentablemente el hacinamiento de las prisiones es un desafío importante. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene la suerte de ser el custodio de las convenciones en materia de droga, pero también de la Convención del Crimen Transnacional, la Convención de Palermo, entre otras, también la Convención contra la Corrupción, y las dos comisiones de Naciones Unidas que definen las políticas internacionales y los programas, también revisan las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, son nuestros órganos de gobernanza. Nosotros, entonces, tenemos, yo creo, una serie de buenas prácticas que nos gustaría compartir, no solamente con los actores gubernamentales, también con las organizaciones sociales, para que se puedan considerar. Ahora, una norma no pone fin al crimen. ¿Cómo dice? Una norma no pone fin al crimen. El que yo diga esto es delito no frena el crimen. Este es un problema global. De eso se trata. Y hay que tenerlo bien en mente. Por eso se habla del problema mundial de las drogas. Hablas de una demanda y una oferta. Correcto. Y también, el uno y lo otro se incentivan. Así es. Se habla de la responsabilidad compartida, de la responsabilidad común en los países consumidores, aunque esa distinción entre los países de tránsito, de producción y de consumo es una distinción académica, pero todos los países tienen una responsabilidad de participar en la lucha contra el narcotráfico y también de reducir los cultivos ilícitos, de reducir la demanda, poniendo en marcha programas de prevención y de tratamiento con base empírica y entre otras cosas, ¿no? No hay país, por poderoso que sea, que pueda hacer frente a este fenómeno por sí mismo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque la rentabilidad, por ejemplo, o sea, a ver, la rentabilidad que te puede dar un tipo de cultivo versus otro hace que proyectos que se han planteado por lo que se denominaba el desarrollo alternativo, algunos fracasen, otros se mantengan. Han habido experiencias muy satisfactorias, el tema del café, el tema de la pimienta, el tema del limón, que han dado muy buen resultado, otros proyectos que han fracasado. ¿Qué se puede hacer para que hayan alternativas que permitan una mejor sostenibilidad económica para el productor, por ejemplo, que es tentado por las redes del narcotráfico, ¿no? Sí, y también para reducir de manera sostenida los cultivos ilícitos, se pueden revisar buenas prácticas, y las buenas prácticas nos dicen que para lograr reducciones sostenidas de los cultivos ilícitos, se tienen que combinar programas y esfuerzos de erradicación con programas de desarrollo integrales, participativos y también de largo plazo en las zonas de cultivos, que creen oportunidades reales para las poblaciones, y también fomentar la cooperación regional e internacional. Hay buenas prácticas en ese sentido que yo creo que van a ser de interés del gobierno. Yo creo que el llamado que hizo el presidente ayer de compartir esa información, esas buenas prácticas, no solamente con los embajadores de la Unión Europea, también con las organizaciones internacionales, va a abrir unas puertas. Tengo poquísimo tiempo, pero ha ido creciendo el consenso en torno a la legalización de la marihuana. Uruguay ha sido un país que en muchos casos ha sido cuestionado y en muchos otros elogiado, que ha dado ese paso, y hay grandes intelectuales o grandes personalidades que han hablado del tema. ¿Qué pasa con la hoja de la coca? Con la hoja de coca no tengo ninguna información de un debate a nivel internacional. Hay una propuesta del gobierno boliviano. La propuesta del gobierno boliviano no ha sido planteada oficialmente a nivel internacional. La propuesta boliviana en este momento se limita a hablar de promocionar investigaciones científicas que puedan aclarar las propiedades medicinales y nutricionales de
de la hoja de coca. Pero muy brevemente, el sistema de fiscalización internacional de las drogas hoy en día tiene un impacto en la salud mucho menor que las drogas legales como el tabaco y el alcohol, por ejemplo. Cada año se calculan unas 300.000 personas que mueren por abuso de sustancias controladas, pero en el caso del alcohol, en el caso del tabaco, estamos hablando de millones de personas. Entonces, en términos de protección de la salud, que no nos olvidemos, es el objetivo principal de las convenciones internacionales de drogas, y hasta el momento se tienen más éxitos que con las drogas legales. Ahí me quedo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y muchas gracias. Sabemos que ha sido una larga jornada. Muchísimas gracias.